Bueno, los argentinos vivimos poco menos que atormentados por esta estampida del dólar. Digo, la estampida del dólar es lo que aparece como lo primero en la preocupación. Sin embargo, no es solo la cuestión del hecho nominal de cuánto vale el dólar, sino el impacto que tiene en los precios de la economía de la Argentina y en la degradación de la actividad económica creciente que hay en la Argentina y, por supuesto, la pérdida de empleo y el desmembramiento de todo un sistema productivo que más o menos estuvo armado hasta hace algunos años y que ahora, con este proceso devaluatorio, sobre todo en el año 2018, está entrando en una franca caída que preocupa a todos, preocupa demasiado. La economía. La pregunta que muchos se hacen es, esta gente, a ver, fueron unos ineptos, querían modificar estructuras de fondo y entonces hay que sacrificarse, como dice el presidente, porque lo que traíamos era insustentable, vivíamos gratis y ahora hay que vivir sufriendo porque esa es la única posibilidad que tienen los argentinos para vivir. Vamos a analizar y a pensar la economía de los argentinos. Para eso hoy nos acompaña Sergio Arelovich, un economista, un docente universitario, un hombre con enorme trayectoria aquí en la ciudad de Rosario, para analizar qué está pasando, cómo pudo ser que esto explotó como explotó y si todavía la cosa puede ser peor o no. Sergio Arelovich aquí en Final Abierto, no se vaya. Bueno, aquí en Final Abierto, aquí en Televisión Regional, entonces para presentar a Sergio Arelovich, gracias por acompañarme, Sergio, siempre un gustazo y un lujo tenerte aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Yo decía un poco en la presentación, ¿cómo pudo pasar lo que pasó? Pasaron cosas, dijo el presidente, y no dio demasiados detalles. Me parece que la gran mayoría de la sociedad no esperaba que esta crisis se profundizara y se desatara con esta velocidad. Perdón, aunque sí tal vez esperaba, y estaba dispuesta una parte de ella, a hacer una cantidad de sacrificios porque la habían convencido de que las cosas antes eran demasiado fáciles y esa cosa no se correspondía con las posibilidades reales. Me parece que habían convencido a una parte de la sociedad. Pero resulta que todo se fue al demonio y la pregunta es, ¿todo se fue al demonio? ¿Por qué? ¿Qué pasó? El poder económico, los mercados, los CEOs de las grandes empresas que nos gobiernan, que teóricamente sabían cómo gobernar la Argentina, sobre todo la cuestión del dólar, ¿no? Sobre todo la cuestión de la llegada de divisas, ¿eh? Un gobierno amigo de los mercados, de pronto los mercados los tiran abajo del tren. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pasaron cosas. Pasaron cosas. Más que intentar analizar qué es lo que hizo el gobierno de Cambiemos del 11 de diciembre del 2015, yo prefiero orientarme o concentrar la mirada en cuáles son los efectos de las cosas que hicieron o de las que dejaron de hacer. Y me parece que esto tiene una característica central, o tiene un denominador común. Y este denominador común yo lo asocio con la transferencia de ingresos. Desde el 11 de diciembre del 2015 hasta la fecha, lo tangible de materia de efectos de las cosas que hizo el gobierno de Cambiemos consiste en una enorme transferencia de ingresos, de los trabajadores al capital, del Estado Nacional al núcleo exportador, el capital productivo al capital especulativo, el capital local al capital extranjero, del conjunto de las provincias argentinas a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, modificando no solamente los coeficientes de coparticipación, sino los criterios de distribución, reparto y asignación de dinero en la obra pública. Esta es una característica central. ¿Es la primera vez que pasa en Argentina? No. Es la previa que en general existió previo, digamos, en forma rigurosamente respetada, a un nuevo ciclo de la acumulación de capital. Ocurrió el primer año de la dictadura,
La política económica arrancó en junio del 77 con la reforma financiera, ocurrió en los años 90 con Menem, 89-91 fueron un periodo también de enorme transferencia de ingresos para insertarnos en un modelo en el cual la ley de convertibilidad fue la que presidió el nuevo ciclo, y la diferencia con el gobierno de Cambiemos es que la promesa es insertarnos en un mundo que dejó de existir hace por lo menos 30 años. Y eso es lo que diferencia, bueno eso, ¿eh? Eso es lo que diferencia, veo yo, el gobierno de Cambiemos a estas otras dos experiencias que fueron tan nefastas como la dictadura y los años 90. Ahora, ¿no? ese mundo que dejó de existir, ¿ellos desconocían que no existe más? ¿O cómo es la artimaña ahí, digamos? Creo que no hay una única respuesta, hay un poco de cada cosa. Hay desconocimiento, hay autoconfianza, hay una valoración desde la perspectiva particular de la especulación financiera que rodea el mundo en el cual viven desde Macri hasta todos sus colaboradores cercanos. Por lo tanto, no me parece que pueda haber una respuesta única sobre esto. Ok, hay varias miradas. Digo, de todas maneras, ese proceso de transferencia uno dice, sí, ok, está bien, pero entonces todo esto que sucedió, toda esta devaluación, esta doble devaluación en el 16 y la de este año, entonces fue hecha de manera profeso, digamos, con estos niveles. Ellos lo hicieron porque es el modo de licuar ingresos de la base de la pirámide y transferirlas a la cúpula, digamos. Es el modo que encontraron. A mí me parece que también eso mezcla dos cosas. Mezcla por un lado impericia, pero mezcla por otro lado deseo, ¿no? Y lo que ocurrió, bueno, el efecto está claro. El efecto es una devaluación brutal. Esta devaluación se está empezando a trasladar a precio. No sé si se va a trasladar totalmente a precio. En la historia social argentina no es la primera vez que un proceso de devaluación brutal se traduce parcialmente a precio como consecuencia de los niveles de recesión existente o la restricción que hay sobre el poder de compra, para decirlo en números. 2002, por ejemplo. Claro, por ejemplo, en el año 2002 el dólar se multiplicó por 3, de 1 pasó a 3. Y la inflación no. 41%. Claro. Bueno, ¿qué es lo que pasó desde el 11 de diciembre del 2015 a la fecha? Bueno, el dólar se multiplicó por 4 y la inflación, o sea, un 300%, y la inflación llega al 130% hasta ahora. Entonces, es probable que no se traslade todo a precio, es probable que pase otra cosa, pero no hay que esperar necesariamente ese camino. Bueno, no irá todo a precios, pero algo de despliegue de la devaluación todavía evidentemente no llegó. Me parece que algo más se va a desplegar a nivel precios, ¿no? Sí, porque además, ¿sabes? Hay una diferencia, que es cuáles son los precios que están totalmente dolarizados. Y no son precios cualesquiera, son precios demasiado incidentes en el conjunto de las cadenas de producción y comercialización. Estamos hablando de las tarifas, de los combustibles, y además esto asociado a la enorme libertad cambiaria existente desde el día 17 de diciembre del 2015. Bueno, con el tema de los alimentos, ¿viste? Uno escucha ahora azorados, sobre todo, por ejemplo, el precio de la harina y del pan, ¿no? Y algunos comunicadores que cuando se discutía la 125 hace 10 años, jamás pudieron reparar en este concepto de si vos ponés retenciones, evitás que el precio externo se te meta en un consumo interno de una manera brutal, como ocurre, por ejemplo, con el trigo. Bueno, ahora resulta que hasta el propio presidente dice, bueno, ponemos un poquito de retención porque de ese modo, aparte de recaudar, evitamos que el precio externo impacte sobre el consumo interno. Se necesita, parece como que hay determinados sectores de Argentina que necesitan tocar fondo para empezar a ver algo tan elemental. No sé cómo lo ves vos. Bueno, también hay que ver cuál es la complejidad de esta medida que tomó el gobierno de Cambiemos respecto de los derechos de exportación. Retenciones, tales como se conocen, es un concepto que no existe desde el punto de vista jurídico, no existe el comprobante de retenciones. Lo que existe es una relación asimétrica entre el primero y el último eslabón de la cadena, tal que el derecho de exportación no lo paga el exportador, o mejor dicho, lo deposita el exportador, pero de su bolsillo saldrá un 3, un 4, un 5% a lo sumo. El resto sale del primer eslabón de la cadena, porque al productor, cuando se le compra el grano, se le retiene, entre comillas, o en todo caso se le paga un precio inferior al precio internacional, con destino a solventar el pago de derecho de exportación. Y en ese momento quien vende, primero no sabe si va a ser exportado, por lo tanto no sabe si va a estar sujeto a la tasa de derecho de exportación. Sí. Y segundo, no sabe bajo qué calidad va a ser exportado, si como grano, si como harina, si como aceite, si como biocombustible, etc. Pero sin embargo acepta esto. Me parece que esa complejidad que solamente existe en el caso agrícola, no existe en otro como el minero.
¿Por qué no se habla de retención en la minería y sí de derecho de exportación? Bueno, porque no existe esta complejidad de cadena. También hay que decir que esta resolución que sacó el Gobierno Nacional, restaurando una tasa superior a cero, porque lo que hizo cuando quitó las retenciones, quitó entre comillas, no es esto, no las ha quitado, sino que determinó que la alícuota iba a 0% para el conjunto de las posiciones de exportación. Excepto la soja. Excepto la soja, se redujo en 5 puntos. Ahora, estos topes de 4 y 3 pesos que puso, mañana pueden cambiar. En realidad lo que hizo es poner una nueva tasa, la tasa del 12% sobre las exportaciones, sí, con un tope de 4 y 3. Claro, mañana puede decir, en lugar de 12 vamos a 18, en lugar de 4 y 3, 20 y 19 pesos. ¿No? Claro, es confuso ahí lo del 12% y los 4 pesos porque en realidad no se entiende bien cuál sería el punto de equilibrio, ¿no?, del dólar para que el exportador pague más o menos, alrededor de 30 y pico de pesos el dólar, creo que sería el punto de equilibrio, porque si sube mucho el precio del dólar se vería beneficiado. Incluso hay alguna tesis que dice que si el dólar se deprecia y vuelve, no sé, a 30 pesos, al productor no le conviene, los 4, una cosa así, ¿no? Por eso digo, la norma es bastante desprolija, bastante imperfecta, y hay que esperar que sea corregida, entre comillas, si pasan algunas de estas cosas. Si el dólar baja o si el dólar sube. Si el dólar sube, este 12% no es un 12%, sino que para el caso, por ejemplo, el poroto de soja es un 10 y pico por ciento. Ajá. Con este dólar. Sí. Ahora, si el dólar fuese 52 pesos, por ejemplo, sí, se transformaría en 7 y pico por ciento. Claro, bajaría más. ¿Y es suficiente esa medida, digamos, o es un paliativo en este marco de endeudamiento feroz y de compromisos cada vez mayores para pagar deuda? Digo, ir por el tema de las retenciones, ¿alienta alguna chance que el gobierno, digamos, le alcance la plata para llegar al 2019 como se plantea, o te parece que no le va a alcanzar igual? Mira, de la información pública conocida y publicada, nada hace pensar que puedan cancelar las obligaciones que tienen para el presente 2018 y para el 2019, independientemente que se adelante una parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esa es la primera certeza que tenemos. La segunda es, ¿por qué el préstamo lo pidió el Tesoro Nacional? Si lo que se trataba era pedir un préstamo para garantizar la tranquilidad de los mercados, la confianza, por lo tanto sostener la fuga de divisa que administra el Banco Central. Es decir, el Banco Central fue el que recibió el dinero, no lo recibió el Tesoro. El Tesoro recibió pesos que equivalen a la cantidad de dólares que fueron acreditados en la cuenta del Banco Central. Y entonces el Tesoro tiene que hacer el plan de ajuste para obligaciones que en realidad están asociadas, esencial, aunque no exclusivamente, con la libertad cambiaria que hace que, por ejemplo, desde el día 22 de junio, en que se acreditaron los 15.000 millones de dólares, salieron en forma neta reservas por algo más de 11.000 millones hasta el 5 de septiembre. Casi nos fumamos todo el dinero que nos prestó el Fondo Monetario. Eso tiene una dimensión negativa inconmensurable, ¿no? Digo, ¿esto ha ocurrido en la Argentina en otra época, digamos, en esos valores? Yo creo que nunca. Es decir, meter plata de préstamo y que esa plata fugue en pocos días es una locura. Digamos, es un mecanismo que se utilizó, evidentemente, y que hay un sector que organiza el poder para eso, pero digo, con la velocidad que ocurrió ahora, ¿había ocurrido antes? Con esta velocidad no, pero por ejemplo, cuando en el mes de febrero del 2001, allá lejos y hace tiempo, empezaron a aparecer los primeros síntomas de caída de depósitos en pesos por fuga hacia el dólar, cuando se llegó más o menos a mediados de agosto, todos sabíamos cómo iba a terminar, porque no hizo otra cosa que descender el nivel de los depósitos en el sector financiero como consecuencia de esta fuga. Había que actuar en ese momento, se demoró bastante, no se actuó, pasó lo que pasó. Acá también la aceleración me parece que es una cuestión central. A propósito de que traes el tema, se discute hoy en los medios, algunos dicen no se puede hacer terrorismo con informaciones que tienen que ver con el tema más sensible de todos, me parece, en este marco, que es si la gente saca o no la plata de los bancos, sobre todo los dólares, ¿no? Ha habido algunas informaciones oficiales de las últimas semanas que los depósitos en dólares de la caja de ahorro común, tal vez de la gente que tiene 2, 3, 5, 10 mil dólares, que habían ido creciendo probablemente porque la gente desarmó los plazos fijos en pesos y lo pasó a dólares, ahora resulta que se llevan los dólares de la caja de ahorro a la casa, no sé, o al colchón. Decir esto es hacer terrorismo
terrorismo económico, digo, o es algo que está empezando a ocurrir, puede marcar una tendencia o fue una circunstancia vinculada a la hipersensibilidad del dólar de 40 la otra semana y que ahora esto se estabiliza. Yo no sé si se va a estabilizar. Lo concreto es que la información que publica el Banco Central muestra esto que vos decís. Una caída, todavía no tan significativa, de depósitos en moneda extranjera en el sistema bancario. Hay que decir también que ahora, en este año, el 2018, tenemos algo que no existía en el 2001 y que es la posibilidad de los pagos por medios electrónicos generalizados para el conjunto de los servicios, impuestos, tasas, etcétera, y la transferencia vía CBU. O sea que un corralito, digamos, como fue el 2001, me parece que no podría repetirse precisamente por esta flexibilidad que hay en el sistema bancario, dependiendo obviamente de la disponibilidad de saldos en las respectivas cuentas, ¿no? Sí, bueno, corralito de peso, pero ¿y si el tema de los dólares acá? Por eso te digo, los dólares nadie sabe qué va a pasar. Sí sabemos esto que vos planteabas, hay un descenso de los depósitos en dólares en el sistema financiero. ¿Que se puede acelerar? Y claro que se puede acelerar. Me parece que si esto se sostiene, si este proceso se sostiene, y la desconfianza, entre comillas, tan discutida, tan reivindicada, tan trabajada por el discurso neoliberal se lesiona en grados superiores, esto puede llegar a profundizarse. Y sí, porque por lo que leí, hasta hace unos días había más de 1.000 millones de dólares retirados contra un stock de 25, 27 mil millones. No es tan marginal, es casi el 3-4%, con lo cual 3-4% en una semana y en 20 días el 10-12%, ya estamos en otro escenario. Digamos, esto podría suceder o no, digo, ¿no? Sí, esto puede llegar a suceder. Ahora, yo cambiaría el enfoque. Sí. El problema más serio no es lo que puede llegar a pasar con el dólar, con su cotización, los retiros, el corralito, etcétera. El problema más grave que yo veo, en primer lugar, es el nivel de endeudamiento. Nosotros venimos de una deuda de 250.000 millones de dólares a finales de diciembre del 2015, que dejó el gobierno anterior, a un nivel que a junio, si bien todavía no están publicados los datos definitivos, suma más o menos 367.000 millones de dólares. El nivel de crecimiento es abismal, alucinante, sometido a jurisdicción extranjera en gran medida, en tenencia en el sector privado, en el extranjero y en la nación, y la deuda en pesos está tomada a tasas que conocemos que tienen niveles prácticamente sin precedentes en un marco en el cual la inflación no tiene tales niveles. Con lo cual, ese es el primer problema. El segundo problema es el problema social, que está asociado con este. La desocupación, los niveles de pobreza, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones, las pensiones, la precarización laboral, etcétera. Todo esto queda. Claro, el problema más serio a resolver es el de la deuda, porque todo lo demás, habiendo otra voluntad política, se puede resolver o se puede revertir en un plazo relativamente breve. Lo otro no. ¿Por qué? Y lo otro nos lleva de vuelta a un proceso de cesación de pagos o suspensión de pagos, nueva reestructuración y nueva quita. No queda otra alternativa respecto a la deuda. Cortamos un toque y volvemos, Sergio. Bueno, seguimos acá entonces en Final Abierto con Sergio Arelovich, un economista, un amigo. Sergio, decíamos recién fuera de aire, la Argentina tuvo ya problemas en la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner, carencia de dólares, falta de dólares, como que ahí hubo una crisis en ese sentido. Ahora esto se profundizó, la deuda creció en más de 100.000 millones en estos años. Digo, ¿cómo podría ser una estrategia nacional, de una economía nacional, de lo que venga, del gobierno que venga, para intentar resolver esta carencia de dólares, sin hundir y sin esclavizar al 70% de la sociedad, digamos? Bueno, la carencia o la insuficiencia de dólares está asociada con varias cosas. La primera es el comercio exterior. Argentina sigue teniendo un perfil primario exportador muy acentuado, con lo cual en esto pierde por no tener una alta participación en el tema de la producción industrializada, exportable. El segundo tema es el del complejo automotriz. Si nosotros miramos en un periodo no muy largo, desde el 2003 en adelante, hasta el 2015, por ejemplo, lo que fue el gobierno anterior,
Bueno, Argentina importó en forma neta en el complejo automotriz 57.000 millones de dólares. O sea, estamos todos contentos porque tenemos la General Motors, esto, lo otro, pero en realidad importamos puestos de trabajo. No hubo política sobre eso. Tremendo eso, ¿no? Tremendo. Después viene el tema de la fuga. Esto es decir, ¿qué hacer con la libertad cambiaria? Y la libertad cambiaria tiene que restringirse. A mí la palabra cepo no me gusta. En realidad, yo lo que cuestiono es este derecho naturalizado que cada uno se pueda llevar un pedazo de las reservas internacionales a su casa. La reserva la tiene que administrar el Estado Nacional, sea el Banco Central, sea el Tesoro, sea quien O sea, fuere. que no se puedan comprar dólares, decís vos. Solo para Sí. casos específicos. No, el dólar siempre y cuando, digamos, yo limitaría la venta de divisas para el caso que puedas acreditar la existencia de una obligación en moneda extranjera. Tenés que pagar importaciones, te vendo. Te vas de viaje porque tenés un pasaje, te vendo. Digo, esto a su vez se puede Pero eso- complementar con otro tipo de medidas, como es la del desdoblamiento de mercados, en el que en el gobierno anterior hubo algo de eso. Por ejemplo, Claro. el dólar de turista o para Claro. atesoramiento tenía un adicional, también con límites. Pero lo que no puede existir es este ilimitado derecho de llevarse, reitero, un pedazo de las reservas internacionales de su casa. Y siempre digo el mismo ejemplo yo. Alemania tiene el 75% de sus reservas internacionales en oro o en títulos representativos de oro. Y nosotros no nos podemos imaginar a los alemanes haciendo cola con euros en el bolsillo en los bancos intentando canjearlo por oro o títulos representativos de oro. Obvio. ¿Por qué? Porque las reservas son del banco, no son para llevárselas a su casa. Esto implica, obviamente, una acción contracultural muy fuerte, derivado de lo que fundó, en todo caso, la dictadura en el 76. ¿no? Claro, habría que construir un gran acuerdo nacional en ese sentido, ¿no? Porque también tiene un efecto político eso. Mirá, Está- Rodolfo, sigue vigente la ley de convertibilidad. Porque ¿Cómo? la ley de convertibilidad, la 23928, sigue vigente, porque la ley de convertibilidad tenía dos cosas. Una, la cotización en uno del peso con el dólar. Sí. Eso dejó de existir. Pero la convertibilidad es el reconocimiento del derecho que cada uno se puede llevar un pedazo de la reserva a su casa. Y sigue vigente, nadie la tocó. Claro. Néstor la modificó solamente para inventar este concepto de las reservas de libre disponibilidad, tal que hizo posible la cancelación anticipada de la deuda con el fondo en enero del 2006. Pero la ley sigue vigente. Entonces, estas cosas hay que decir. El kirchnerismo no resolvió por timorato algunas cuestiones que hubieran construido un escenario mejor, digo, en el sentido de nacionalizar, por ejemplo, el comercio exterior o como esto de la ley de convertibilidad que vos decís que sigue vigente. Digamos, en caso de una nueva experiencia, la posibilidad de una nueva experiencia de un gobierno con una mirada nacional popular, debería necesariamente ir más a fondo con algunas medidas porque si no la Argentina siempre queda débil. Me parece que hay que repensar el comercio exterior. Yo no me animaría a pensar solamente en términos de este imaginario de la estatización del comercio exterior. Me parece que es mucho más complejo que eso, por cómo es la realidad del comercio internacional, la trama, el comercio intrafirma que hay dentro de las empresas de escala internacional, que obligan a dar respuesta un poco más compleja, pero de lo contrario pueden llegar a no servir para nada la declaración de la estatización del comercio exterior. De hecho, la experiencia de la ONCA demostró ser fracasada por no hacerse cargo de esta complejidad, ¿no? Claro. durante el gobierno de Cristina, por un lado. Por el otro lado, me parece que sí hay que discutir lo que Argentina no tiene o no ha discutido, que en general una política industrial, ¿no? Si queremos resolver el tema de la insuficiencia de dólares o de divisas, también está asociado con qué estilo de desarrollo industrial Bueno, se ahí te encara. dice ahí lo que pasa que la escala, los chinos trabajan por $300 y producen 100 millones de unidades, no podemos competir. Digamos, viene ese discurso, ¿no? De que el capitalismo produce acá, acá y acá y ya está, y el resto no puede producir porque contra eso no se puede, algo así. Hay que buscar el resquicio, el segmento productivo que sea propio en todo caso, ¿no? Vamos a traducirlo al español. ¿Cómo es eso? Hay alguien que fabrica en otro rincón del planeta mucho más barato que lo que se fabrica acá. ¿Y cómo hace esa mercancía para transponer la frontera en Argentina? Hay alguien que le importa. Sí. Entonces, si no tenés una política de restricción de importaciones, de administración de importaciones, de cupo de importaciones, suponete, ¿podemos importar paraguas de China? Sí, podemos importar paraguas de China. Podemos poner una arancel así grande también. Podés no poner aranceles, decir, mira, más de 50.000 por año, no. O sea, ¿podés poner cupo de importación? Claro, ¿por qué no vas a poder poner medidas Y de fabricamos restricción? paraguas acá, el Claro. resto. Digo, proponer una pavada, ¿no? Pero no se trata claro. de los paraguas. Hoy China nos vende de todo y producto de alta tecnología y Argentina está muy presa de esta cuestión, ¿no? Gracias, Sergio. Gracias a vos. Seguimos la próxima.
Bueno, la economía argentina en llamas. La analizamos acá con Sergio Arelovich. Lo que pasa, lo que viene y cuáles serían posibles soluciones a esta crisis profunda. Esto fue Final Abierto. Gracias por acompañarme.